Vamos a comenzar con la grabación correspondiente a la clase 5 de la unidad 4. Voy a pasar a compartir la pantalla correspondiente y en esta clase vamos a ver regulación de la expresión génica. Los objetivos para esta clase son los siguientes. Entender algunos mecanismos que permiten la regulación de la expresión génica, entre ellos los represores y los activadores. Comprender Comprender que esta regulación permite responder a las diferentes condiciones a las que las células pueden enfrentarse. Entender que la regulación de la expresión génica en un organismo multicelular está en la base de la diferenciación celular, es decir, de la generación de tipos celulares diferentes y que los diferentes tipos celulares expresan diferentes genes. Comprender el rol del control combinatorio en la regulación de la expresión génica en organismos multicelulares. Un primer asunto que queremos compartir con ustedes es el hecho de que no todos los genes se expresan con la misma eficiencia. Algunos genes se expresan más, otros genes se expresan menos. Acá en el ejemplo se muestra un gen A que se transcribe con mayor eficiencia que un gen B. Asimismo, este gen A se traduce con mayor eficiencia que el gen B. Eso está esquematizado porque hay cinco ARN mensajeros y por cada ARN mensajero cinco cadenas polipeptídicas. En cambio, acá hay un único ARN mensajero y una única cadena polipeptídica. Lógicamente, esto es simplemente en términos, ¿cómo decir?, esquemáticos. No es que se sinteticen 5 y uno, sino que se sintetizan cientos, miles o decenas de miles de ARN mensajeros a partir de la transcripción de un gen y lo mismo con las cadenas polipeptídicas. La expresión diferencial de los genes depende de varios factores. El más importante es la velocidad de transcripción, es decir, cuán rápidamente se transcribe un gen u otro. En relación a la transcripción, los diferentes genes tienen diferentes promotores, los cuales unen a la ARN polimerasa con diferente eficiencia. Entonces, eso explica la diferente eficiencia con la cual un gen es transcripto en relación a otro. Además, la transcripción está fuertemente regulada. Por otra parte, la expresión de un gen puede variar a lo largo de la vida de una célula y esto está esquematizado en esta diapositiva. En una condición tenemos una transcripción y una traducción mayor de este gen, llamémosle naranja, y acá tenemos transcripción y traducción. La transcripción se redujo en este paso debido a cambios de condiciones. Entonces, dependiendo de las condiciones, la expresión de los genes puede variar. Así, las células pueden adaptarse a su entorno y responder a señales hormonales o a cambios en nutrientes o a estrés, optimizando su función y supervivencia. Vamos a ver un ejemplo sobre la regulación de la expresión génica. En este caso, el ejemplo que vamos a ver es el caso de los represores, que son proteínas que eh, reprimen la transcripción, que inhiben la transcripción. Las proteínas reguladoras de la transcripción permiten a las células responder a los cambios del ambiente. Vamos a ver entonces el caso de los represores. Acá tenemos en el ADN, se especifica un gen verde, que es en este caso el gen de la beta-galactosidasa. Acá vemos los sitios de unión, el promotor para la ARN polimerasa y en marrón la ARN polimerasa. La enzima galactosidasa lo que hace es hidrolizar a la lactosa, que es este disacárido, a los monosacáridos glucosa y galactosa. ¿Sí? Entonces, tenemos dos monosacáridos que son hidrolizados perdón, un disacárido que es hidrolizado a los monosacáridos constituyentes por la enzima beta-galactosidasa. Ahora bien, la región reguladora del ADN que se une a la proteína reguladora, la vemos ahora, la región reguladora en azul, se une a una proteína reguladora. Entonces, en fucsia vemos al represor que está activo uniéndose a esa
región que está entre las dos regiones del promotor. Hay una secuencia en azul que se denomina operador. Es una secuencia de ADN que se denomina operador. A ese operador que está en el medio de las dos regiones promotoras se une, interacciona con el represor. Eso eh, impide a la RNA polimerasa unirse a su promotor y por lo tanto impide la transcripción del gen de la beta-galactosidasa. Y este represor está activo en ausencia de galactosa, es decir, perdón, de lactosa. Es decir, cuando no hay lactosa para metabolizar, no se transcribe el gen de la beta-galactosidasa. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no hay lactosa para hidrolizar. Entonces, eso es una economía de recursos. En cambio, cuando la lactosa está presente, se une a un segundo sitio, es un regulador alostérico, la lactosa, que se une al segundo sitio, que es un sitio diferente del sitio principal. El sitio principal es el sitio de unión al ADN y este es un sitio regulador, un sitio alostérico. Entonces, cuando hay lactosa, se une a otra región del promotor y perdón, del represor y se suelta el represor del ADN y la RNA polimerasa puede transcribir el gen de la beta-galactosidasa. De esa manera, cuando hay lactosa, es necesario hidrolizarla, se transcribe el gen, se traduce, se sintetiza beta-galactosidasa, se hidroliza la lactosa y puede obtenerse galactosa y glucosa a partir de ese disacárido. Este tipo de regulación es una regulación negativa, es un represor que lógicamente estamos viendo que es regulado por la concentración de lactosa. Este ejemplo es un ejemplo de Escherichia coli. Ustedes saben, Escherichia coli es una bacteria que está en nuestro intestino y en el intestino de muchos animales y se alimenta de lo que se alimenta el ser humano o el ser vivo que aloja a esa flora microbiana. Entonces, desde el punto de vista de la lógica de optimización de recursos para una bacteria que está en el intestino, si nosotros no ingerimos lactosa, bueno, no es necesario sintetizar la enzima que hidroliza a la lactosa, simplemente porque no hay lactosa. Veamos otro ejemplo. Acá estamos viendo el caso del triptofano y cómo estas proteínas reguladoras permiten a las células responder a los cambios en el ambiente. Recién lo veíamos con la lactosa. Vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo del triptofano. Entonces, la biosíntesis del triptofano la realizan cinco enzimas que están codificadas por estos genes que vemos acá, E, D, C, B y A. Son responsables de sintetizar este aminoácido que es el triptofano. Acá tiene un aminoácido, este es el carbono alfa, grupo amino, grupo ácido carboxílico y la cadena lateral. El cuarto sustituyente, el carbono alfa, es un hidrógeno. Bien, acá está el promotor de este operón. Esto es parte del cromosoma de Escherichia coli y aquí tenemos el operador dentro del promotor. En este operador, recuerden, el promotor en amarillo es lo que une la RNA polimerasa. El operador une a un represor. Entonces, esta RNA polimerasa está usualmente activa sintetizando las enzimas que sintetizan triptofano. En este caso, sin embargo, el represor, que estaba inactivo, y la RNA polimerasa transcribiendo estos genes, este represor se activa en presencia de una alta concentración de triptofano. ¿Por qué? Bueno, porque si hay triptofano, ya no es necesario sintetizar triptofano, porque, bueno, por ejemplo, a Escherichia coli le cae de la dieta y hay triptofano, no es necesario sintetizarlo. Entonces, cuando hay triptofano, el represor activo se une ahora al operador e impide la transcripción de este gen. Recuerden que el promotor está a -10 y -35, son estas secuencias en amarillo, y este -10 implica que la transcripción empieza 10 nucleótidos más adelante. Entonces veíamos el caso de el represor de la transcripción de la beta-galactosidasa, que en este caso se inactiva en presencia de lactosa. ¿Por qué? Porque como decíamos, en este caso solo es necesario sintetizar
esta enzima cuando hay lactosa para poder degradar a la lactosa. En cambio, en este otro caso, cuando hay triptofano, el represor está activo y cuando no hay triptofano, el represor está inactivo. ¿Por qué? Porque, bueno, si el triptofano viene de la dieta, no es necesario gastar recursos de la célula para sintetizar triptofano y por lo tanto el represor va a estar activo. Acá también tenemos una regulación por inhibición. Recuerden que en procariotas las vías metabólicas usualmente están codificadas por genes adyacentes en el genoma que se transcriben juntos en unidades transcripcionales que llamamos operones. Tenemos el promotor donde se ancla la RNA polimerasa y vimos también el nombre de operador que es la región eh, cercana al promotor que funciona como sitio de anclaje de reguladores de la expresión génica. Bien, las proteínas reguladoras de la expresión génica incluyen, entre otros, represores que inhiben la expresión génica, pero también activadores que estimulan la expresión génica y elementos reguladores como operones y potenciadores. Esto último no lo vamos a ver en detalle, pero veamos el caso de los activadores. En este caso tenemos la RNA polimerasa unida a una región, las regiones promotoras en amarillo, y un sitio, una secuencia reguladora de este gen que une una proteína activadora. Entonces, esta proteína no es que va a impedir la transcripción, sino que la va a facilitar, a estimular. En este caso, también está regulada por un ligando alostérico que hace que esta proteína activadora estimule la transcripción de este gen. Acá está el ARN mensajero de 5' a 3'. Vamos a ver esta pregunta ahora. La enzima beta-galactosidasa presente en bacterias hidroliza el disacárido lactosa a glucosa y galactosa, lo que decíamos anteriormente. La síntesis de beta-galactosidasa es inducida por la presencia de lactosa. Este azúcar se une al represor LAC y libera al represor de la región regulatoria del gen que codifica para la beta-galactosidasa, permitiendo la transcripción del gen. Entonces ahora viene, esto es como un resumen de todo lo que vimos. Entonces, a un cultivo bacteriano en crecimiento en un medio carente de lactosa se le adiciona lactosa. ¿Qué razona usted que ocurre luego de la adición de lactosa? Opción A, aumenta la síntesis de beta-gal y luego aumenta la hidrólisis de lactosa. Opción B, aumenta la hidrólisis de lactosa y luego aumenta la síntesis de beta-gal. Opción C, disminuye la síntesis de beta-gal y luego aumenta la hidrólisis de lactosa. Opción D, aumenta la hidrólisis de lactosa y luego disminuye la síntesis de beta-gal. Entonces, acá tenemos, por un lado, la síntesis de beta-gal y por otro lado, la hidrólisis de lactosa. Decíamos que lo primero que ocurre es que es regulada la transcripción y en presencia de lactosa, eh, el operador, el represor, perdón, deja de estar activo. ¿Por qué? Porque, bueno, en presencia de lactosa, como veíamos acá, el represor está inactivo porque hay eh, lactosa para hidrolizar a galactosa y glucosa. Entonces, en presencia de lactosa se transcribe este gen, se sintetiza beta-galactosidasa y luego esa beta-galactosidasa sintetizada va a hidrolizar a la lactosa, a galactosa y glucosa. Entonces, la opción correcta es aumenta la síntesis de beta-galactosidasa y luego aumenta la hidrólisis de lactosa. Esto ocurre en este orden. Para que aumente la hidrólisis de lactosa tiene que haber más beta-galactosidasa primero. Y eso ocurre en presencia de lactosa. Aumenta la síntesis de beta-gal y luego la hidrólisis. Este es un orden incorrecto y esto disminuye la síntesis de beta-gal. No es lo que ocurre en presencia de lactosa. Así que bueno, la opción correcta es la A. Aumenta la síntesis de beta-gal, luego aumenta la hidrólisis de lactosa. Se traduce, se transcribe ese gen, se traduce ese gen y luego esa enzima hidroliza a la lactosa, a los dos monosacáridos. Ahora, otro ejemplo, la biosíntesis de triptofano en la bacteria Escherichia coli está regulada por el represor triptofano o TRP. Usted razona que el triptofano
y acá vienen las opciones, se une al represor inactivándolo y permitiendo la transcripción del operón. Se une al represor triptofano activándolo y permitiendo la transcripción del operón. Acá teníamos inactivándolo, se une al represor inactivándolo y permitiendo la transcripción. O se une al represor activándolo y permitiendo la transcripción. Opción C, se une al represor triptofano activándolo e inhibiendo la transcripción del operón. Opción D, se une al represor triptofano activándolo e inhibiendo la transcripción del operón. Entonces vamos a ver qué era lo que pasaba eh, en presencia de triptofano. Y lo que teníamos en presencia de triptofano, como decíamos, cuando hay alto triptofano, se une al represor e impide la transcripción de ese gen. Entonces, en presencia de triptofano, se une al receptor del triptofano, al represor, perdón, del triptofano, inactivándolo y permitiendo e impidiendo, perdón, la transcripción del gen. O sea, se une al represor inactivándolo e inhibiendo la transcripción del operón. Por lo tanto, la opción C es la correcta. Podemos pegar la figurita ahí, pero es lo que estamos viendo acá. En presencia de triptofano, el represor está activo e impide la unión de la RNA polimerasa y por lo tanto impide la transcripción del operón. Esto es simplemente volver sobre los dos ejemplos que mencionamos. En eucariotas, el control de la expresión génica es aún más, es más complejo, digamos. ¿Por qué? Porque hay más etapas. El DNA es transcripto a un ARN, a un transcripto primario de ARN que luego es procesado, hay un control del splicing, ARN mensajero, el ARN mensajero es exportado del núcleo del citosol, hay control bueno, el ARN mensajero es luego traducido a proteína. Entonces hay control transcripcional, cuánto se transcribe y cuándo se transcribe. Este es el control más importante. También hay control sobre el splicing, también hay control del transporte y la localización del ARN mensajero. Luego hay control traduccional, es decir, en la traducción de mensajero a proteína. Y por otro lado, el mensajero puede ser degradado más rápidamente o menos rápidamente, dando lugar a un ARN mensajero inactivo. Lógicamente, la proteína además puede ser, estar inactiva o activa dependiendo de otros factores. Y la proteína también puede ser degradada. Noten ustedes que hay diferentes puntos de control de todo el proceso. Y noten ustedes también que cuánto hay de una proteína o de un ARN mensajero depende de la velocidad de síntesis, pero también depende de la velocidad de degradación de esas moléculas. En eucariotas, las proteínas regulatorias controlan la expresión génica a distancia. Esto lo habíamos visto en la clase de transcripción. Tenemos que el inicio es más complejo, hay factores generales de transcripción, la RNA polimerasa, pero pueden haber regiones reguladoras a distancia y proteínas activadoras a distancia, que, bueno, se ensamblan en una proteína mediadora, que es esta violeta que vemos acá. Pero esto puede estar a cientos de miles de nucleótidos del sitio de inicio de la transcripción. Entonces tenemos que esta regulación, a diferencia en procariotas, puede ocurrir desde más lejos. Hay proteínas activadoras y represoras que pueden estar más lejos. Lo otro que queremos señalar es que en general en procariotas la regulación es negativa, es mucho más por represión de la transcripción. Usualmente va todo rápido, pero se frena. La regulación es frenar eso que va todo rápido. En cambio, en eucariotas es mucho más una regulación positiva, en la cual solo se transcribe si hay como en general señales para que se transcriban el gen. Entonces la regulación es más positiva en el caso de los eucariotas y más por activadores y más por represores en los procariotas. Esto no quiere decir que no hayan represores en eucariotas y que no hayan activadores en procariotas, pero en términos generales esto es así. Otro punto que queremos señalar es que los genes eucariotas son regulados por combinaciones de proteínas y varios interruptores pueden ser necesarios para encender un gen.
Esto es lo que se esquematiza acá. Este gen está controlado no solo por los factores generales de transcripción, sino por esta combinación de activadores. Esta secuencia regulatoria une este regulador de la transcripción en celeste, esta otra secuencia regulatoria, este otro en rojo, este en naranja, esta otra en naranja, este azul por acá, esta amarilla une esta proteína. Entonces, distintas regiones regulatorias, secuencias del ADN, unen distintas proteínas reguladoras y todo eso se ensambla en un complejo que media el inicio de la transcripción. Ahora, ustedes pueden preguntarse cómo es que si cada gen es regulado por muchas proteínas, bueno, cómo se coordina la expresión de muchos genes y cuántos genes tiene que haber para regular la expresión si cada uno está regulado por 5 y cada uno de esos 5 por otros 5 y esos 25 por otros 5, se escala rápidamente el número de genes involucrados en la regulación de la expresión génica. Entonces eso, bueno, es como en principio una paradoja aparente, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, la expresión de distintos genes puede estar coordinada también por una sola proteína. Entonces acá vemos un gen 1 que tiene esta secuencia regulatoria en verde y está en marrón para esta proteína marrón. Y este gen 2 que también tiene una secuencia regulatoria, esta secuencia en verde, y una celeste para esta proteína celeste. Y el gen 3 que también tiene la secuencia regulatoria verde y esta secuencia amarilla para estas proteínas reguladoras. Entonces, lo que ocurre es que cuando la proteína en verde, que es el receptor de glucocorticoide, se une a esta secuencia regulatoria y eso pasa en presencia de la hormona glucocorticoide, bueno, se enciende esta proteína en presencia de la hormona glucocorticoide, se une a la región regulatoria del gen 1, del gen 2, del gen 3 y activa la transcripción de estos tres genes. Noten ustedes que estos genes se están expresando individualmente y cada uno con sus proteínas regulatorias. Pero dicho esto, hay una especie de gen maestro de una proteína, perdón, regulatoria maestra, que es esta proteína en verde, que coordina la expresión de estos tres genes. Sin esta proteína, ninguno de los tres se expresa, con esta proteína los tres se expresan. Este receptor de glucocorticoides es un activador de la expresión de numerosos genes. Por eso es que cuando les dan medicamentos corticoides, tienen que, en el caso que alguien tome o un familiar de ustedes, tienen que tomarlo el tiempo justo porque los glucocorticoides, dados como medicamentos, alteran la expresión de numerosos genes. Y por eso es que los corticoides hay que darlos con bueno, con conciencia y tomarlos a conciencia, porque altera la expresión de numerosos genes. Entonces, bueno, en ausencia de la hormona glucocorticoide, el receptor de glucocorticoides no se une y hay baja expresión de estos tres genes. En presencia de la hormona glucocorticoide, cambia ¿cómo decir? Hay un cambio de conformación del receptor, se une al ADN y activa la transcripción alta del gen 1, 2 y 3. Por otro lado, además de represores y activadores, la compactación de la cromatina puede afectar el comienzo de la transcripción y la cual puede ser regulada por modificaciones covalentes tanto del ADN como de las proteínas de empaquetamiento del ADN, que son las histonas. Acá recuerden, ADN, nucleosoma, esta es una fibra de nucleosomas, una fibra más compacta y así. Entonces, el ADN puede ser eh, modificado transitoriamente, por ejemplo, por metilación de la citosina. Al mismo también pueden ser modificadas las proteínas que las histonas, las colas de las histonas que están expuestas pueden ser modificadas covalentemente por metilación y acetilación. Esta metilación del ADN y la acetilación y metilación de histonas son las principales modificaciones covalentes de la cromatina. Vamos a ver un poquitito qué pasa acá con esta modificación, con estas modificaciones. Entonces, proteínas activadoras génicas pueden dirigir alteraciones locales de la estructura de la cromatina, volviendo al ADN localizado en esa zona donde
donde tenemos la unión de estas proteínas activadoras más accesibles a otras proteínas. Es decir, si acá tenemos una en estas nucleosomas tenemos una histona que eh, se une a este regulador de la transcripción. Acá tenemos una histona que está, por ejemplo, acetilada o puede estar, como decíamos también, metilada. Bueno, recluta además una histona acetiltransferasa y comienza a acetilar a eh, las histonas que están ensamblando a los nucleosomas. Y esto conduce a volver más accesible el ADN de esa región y a que ese gen se transcriba con más eficiencia. Por otro lado, también puede unir este regulador de la transcripción a un complejo remodelador de la cromatina que nuevamente abre a la cromatina, vuelve la cromatina más abierta, con más espacio, para que los factores de transcripción general y la RNA polimerasa puedan transcribir los genes que están en esa región. Recuerden, cromatina es la unión de ADN y proteínas, es como el nombre genérico de ADN más proteína. Ese es cromatina. Y estos reguladores de la transcripción se unen a las histonas, pueden unirse incluso en regiones donde ya hay marcas de las histonas, reclutar enzimas como la histona acetiltransferasa que van a acetilar las histonas y permitir que esa zona se vuelva más accesible para la transcripción. O también otras proteínas reguladoras pueden unir un complejo remodelador de la proteína que desensambla y vuelve más accesible a la cromatina. Volviendo sobre los procariotas y eucariotas, siempre decimos que todo es más complicado, más complejo en eucariotas que en procariotas. Entonces, recuerden que en procariotas no hay núcleo y en eucariotas sí, que en procariotas no hay intrones y en eucariotas sí, que la transcripción en procariotas puede ser en operones, varios genes adyacentes se transcriben en un único RNA mensajero. En cambio, en eucariotas es gen a gen. El inicio de la transcripción, bueno, en procariotas simplemente por la RNA polimerasa y el factor sigma, que es una subunidad de la RNA polimerasa, esto no lo vimos en detalle. Y en eucariotas hay un complejo de inicio de la transcripción con varios factores generales de transcripción, la RNA polimerasa y así. Por otro lado, la organización de genomas más simple en procariotas con un único cromosoma circular y en eucariotas tenemos varios cromosomas con un ADN que puede estar empaquetado en distintos grados, en distintos niveles. Hay empaquetamiento de la cromatina. En procariotas en general, lo decíamos antes, el control es por represión y en eucariotas es por activación. En general, no quiere decir que no haya activación en procariotas ni represión que no haya, perdón, activación en procariotas y represión en eucariotas, pero de forma general es represión en procariotas de la transcripción y en eucariotas activación de la transcripción. Vamos a pasar ahora a los eucariotas multicelulares. Entonces, acá tenemos una neurona y un linfocito. Una neurona y un linfocito tienen el mismo ADN. Los distintos tipos celulares de un organismo multicelular se diferencian unos de otros, como decíamos al inicio de esta unidad, porque sintetizan y acumulan distintos juegos de ARN mensajero y proteínas sin alterar de forma irreversible el ADN. Los distintos tipos celulares sintetizan distintas proteínas porque son capaces de regular la expresión de sus genes. Ahora vamos a ver eso. Lógicamente, una célula puede cambiar la expresión de sus genes en respuesta a señales. O sea, además de que distintas células expresan distintos genes, una misma célula puede cambiar su respuesta en función a señales externas, pero en general no se desdiferencian, es decir, no vuelven a un estadio anterior, ni se transdiferencia. Es decir, una neurona no se convierte en un linfocito ni un linfocito en una neurona. Bueno, acá tenemos una neurona y aquí un linfocito. El asunto es que, decíamos, las distintas células de un organismo expresan distintos genes y sintetizan distintas proteínas. Acá tenemos el ADN y acá que en una neurona se están expresando los genes verdes y los genes rosados.
Por ejemplo, estos genes verdes pueden ser proteínas constitutivas, como las proteínas ribosomales o las proteínas de de los complejos de la cadena respiratoria. Y estas otras proteínas son proteínas que sintetizan las neuronas, por ejemplo, canales iónicos, que hacen que la conducción nerviosa sea rápida. Y acá tenemos un linfocito, y ese linfocito también expresa las genes verdes, que son como proteínas que todas las células necesitan, por ejemplo, proteínas ribosomales, pero no expresa los genes de los canales iónicos, pero sí expresa proteínas típicas de un linfocito, como pueden ser los anticuerpos, que son estas que vemos en celeste. Las proteínas verdes, que las sintetizan todos los tipos celulares, se dicen usualmente proteínas housekeeping, o sea que mantienen la casa. Eh, Bien, entonces, bueno, acá tenemos la neurona, expresa las proteínas que mantienen la célula, housekeeping, y proteínas canal típicas de neurona. Y el linfocito también, las proteínas que mantienen la célula y cualquier célula, y proteínas típicas de un linfocito como los anticuerpos. Y esto es bueno, lo que vemos acá, que los diferentes tipos celulares difieren porque expresan diferentes genes. Y esto puede verse secuenciando cada una de las células de un organismo. Eso está muy ahora, ¿cómo decir?, con una tecnología que permite secuenciar cada célula individualmente y después agrupar las células que expresan los mismos genes. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, que la vulva y el útero expresan determinados genes, en cambio las neuronas se agrupan porque expresan otros genes, las células del intestino también se agrupan porque expresan otros genes, las células de la faringe o las de la hipodermis, las de la línea germinal, vemos aquí, las de los espermatozoides, por ejemplo, y aquí las del músculo. Y si ponemos una lupa sobre las neuronas, vemos que cada neurona expresa algún tipo de gen diferente que otra neurona. Acá tenemos, qué sé yo, la neurona AIA y acá la neurona ABN y acá la neurona AIY. Y vean que incluso dentro de esta nube de neuronas, si hilamos fino, las neuronas de un tipo van a expresar unos genes y las neuronas de otro tipo otros genes. Pueden agruparse por los genes que expresan. Entonces, la secuenciación de célula única permite capturar el perfil de expresión de cada célula individual. Y luego, por herramientas bioinformáticas, se analizan estos perfiles para agrupar las células según la similitud en sus patrones de expresión génica. Cada agrupamiento suele corresponder a un tipo o estado celular distinto. Y bueno, y esto permite visualizar y definir estos grupos, y para ello se utilizan técnicas de bioinformáticas de reducción de dimensionalidad y algoritmos de agrupamiento, que no los vamos a ver nosotros aquí. Un punto adicional que nos podemos preguntar, está bien, las distintas células expresan distintos genes, pero ¿cómo llegamos a tener distintas células? Bueno, y acá viene algo que es importante, que es el control combinatorio que permite obtener distintos tipos celulares. Entonces acá tenemos una célula que se divide en dos, las dos tienen el mismo genoma, pero sin embargo la de la derecha recibe una señal que la de la izquierda no, y eso hace que sintetice la proteína verde, por ejemplo. Y esta célula ahora contiene, por ejemplo, esta proteína verde, que puede ser un factor de transcripción o, bueno, algo que da identidad a esta célula, se divide en dos. La de la izquierda también se divide en dos. Y las dos, de estas dos divisiones celulares, la de la derecha recibe una señal 2 acá y sintetiza la proteína naranja, la de la izquierda no. Y esta otra de la derecha también recibe una señal 2 y expresa este otro gen. Y así sucesivamente. Esta célula se divide en dos, esta se divide en dos, esta en dos y esta en dos. Y acá tenemos una señal 3 que permite que se sintetice la proteína amarilla, pero a la izquierda no tenemos esa señal. Y acá a la derecha sí tenemos esa señal, y a la izquierda no, a la derecha sí, a la izquierda no, a la derecha sí, a la izquierda no. Entonces, la proteína amarilla va a estar en la célula 2, 4, 6 y 8, y no va a estar en la célula 1, 3, 5 y 7. Noten ustedes que acá hay un concepto que es el control combinatorio, es decir, con tres proteínas podemos tener ocho tipos celulares diferentes. ¿Por qué? Porque escala
exponencialmente. Acá tenemos ninguna de las tres proteínas, acá solo la amarilla, acá solo la naranja, acá amarilla y naranja, acá solo la verde, verde y amarilla, verde y naranja, verde, amarilla y naranja. Lo otro que está implícito en esta figura es que hay memoria celular. Una vez que empezó a sintetizar la proteína verde, sigue sintetizando la proteína verde, las células hijas. Una vez que empezó a sintetizar la proteína naranja, sigue sintetizando la proteína naranja. Eso escapa al contenido de este curso. Queremos entonces señalar que de repente esta célula H puede ser una célula muscular. Entonces, y esta célula no sé, C puede ser una célula nerviosa. Entonces acá hubo una señal que empezó a diferenciar a esta célula hacia esta célula H. Luego de recibir una señal, una segunda señal, una tercera señal, tenemos acá una célula muscular. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una señal que recibieron las que están, señales que recibieron las que están a la derecha que no la recibieron las que están a la izquierda. Y noten ustedes que eh, hay un poder combinatorio. Con pocos factores de transcripción podemos tener diversos, con pocas proteínas reguladoras de la expresión génica podemos tener diferentes tipos celulares. La célula A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, en este caso sencillo que estamos poniendo. Acá hay un video que está muy bueno acerca de lo pueden ver eh, cliqueando ahí, no lo vamos a ver ahora. Y bueno, a manera de síntesis de la unidad, queremos hacer este resumen. El eje de la vida es la reproducción de un orden en un universo regido por la tendencia al caos. Para reproducir ese orden, los organismos necesitan tomar materia y energía del ambiente. Eh, Esos organismos poseen información que hace posible la reproducción de ese orden y en último término esta información está en el ADN. Esas instrucciones del ADN especifican la síntesis de proteínas. Las proteínas son quienes ejecutan las instrucciones, son las herramientas del metabolismo, el cual es necesario para extraer, eh, bueno, átomos y energía del ambiente y a partir de esto generar orden. La unidad fundamental de lo viviente es la célula, que es la unidad histórica y funcional de los seres vivos. Toda célula proviene de una célula y la información está contenida dentro de la célula y solo ésta tiene la maquinaria para decodificarla. Entonces, las células poseen un juego de instrucciones, pero el programa no es rígido. Las células pueden regular la expresión de sus genes de acuerdo a su estado interno y a las señales que recibe del medio ambiente. El ADN, por otra parte, decíamos en clases anteriores, es estable pero no inmutable. Las mutaciones generan variantes sobre las cuales la selección natural puede actuar y así los seres vivos evolucionan. Cada nuevo programa que se genera es puesto a punto en el medio ambiente. Si el organismo que lo transporta, que tiene ese programa, no es capaz de reproducirse, desaparece. Si por el contrario lo hace de manera más eficiente que sus congéneres, ese programa se propagará. Cada programa existente hoy es el resultado de todas las reproducciones exitosas del pasado. Todas las propiedades de los seres vivos en su conjunto establecen la brecha que separa lo viviente de lo inanimado. Sin embargo, no son necesarias leyes sobrenaturales para explicar la vida. El vocabulario a retener para esta clase es represor, activador, recuerden, cromatina, remodelación de la cromatina, diferenciación celular y control combinatorio. Vamos a ver si podemos ver el video este, a ver si tenemos suerte. Voy a dejar de compartir y voy a pasar a compartir pantalla con este video.
controlled and regulated by epigenetic factors which surround and scaffold the DNA in order to orchestrate the cellular mechanisms of life. The epigenome is the collection of DNA, RNA, proteins, and their chemical modifications that alter gene expression without changing genetic code. Discovery research in epigenetics seeks to understand how the environment influences regulation of genes packed within our chromatin, resulting in diseases such as cancer. Epigenetic machinery modifies accessibility of regions in DNA by adding marks to the tails of histones to create epigenetic patterns of chromatin modifications. The addition of an acetyl group to a histone tail changes the electrochemical charge of the histone, causing it to relax and release the DNA. This makes the DNA in that region more accessible to transcription machinery and allows that gene to be expressed. Placing a methyl group on histone tails can either increase or decrease that pattern of gene expression depending on where the mark is placed. Additionally, placing a methyl group directly onto the DNA results in permanent shutdown of that genetic region. The epigenetic modification patterns of chromatin change during development and differentiation and can respond to environmental changes. When cells are exposed to environmental stimuli, the patterns of chromatin modification can become unregulated as cancer cells hijack epigenetic molecular machinery. More than half of human cancers contain mutations in DNA-associated proteins that are involved in chromatin organization and regulation. Researchers at Simpson Query Center for Epigenetics are studying the role of chromatin biology to develop treatments for diseases such as cancer. Bien, ustedes veían ahí el control que estuvimos viendo por modificación de las histonas, modificación covalente de las histonas y por metilación, por modificación del ADN. Y a este conjunto de modificaciones de la cromatina se le llama epigenética porque es una capa de regulación que transitoriamente remodela la cromatina. Entonces, influye en la expresión de los genes pero no, en principio no es heredable de una generación a la generación siguiente. Regulated by epigenetic Bueno, factors. ahí tienen las histonas, estamos viendo las histonas y el ADN que se enrolla alrededor de las histonas. Esa cromatina puede estar más o menos empaquetada y ahí tienen ustedes, vayan viendo cómo en ese compactación hay como una cola de las histonas que queda disponible y bueno, y en función de eso ahí tienen ustedes una proteína que está modificando a las histonas, ¿sí? Y eso conlleva una localizadamente una apertura del ADN por esa modificación de esas histonas. Hay como todo un código y bueno, pueden haber distintas modificaciones, algunas pueden contribuir a abrir la estructura del ADN histonas y otras, por el contrario, a compactar. Además, pueden haber, como decíamos, modificaciones del propio ADN, como la metilación de la citosina, como estamos viendo acá. Bien, y usualmente esas zonas metiladas son poco accesibles para la transcripción. Vamos a dejar por acá y bueno, nos reencontramos próximamente.